Seguimos en La Pura Verdad, Ivi, y bueno, ya estamos en línea con Diego Seigman, psicólogo y periodista. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días. Ivana Viale y Alexis Selener te saludan. Hola, Iván, Alexis, ¿cómo están? ¿Qué Bien, tal? vos, te agradecemos Un placer muchísimo que estés la con nota. nosotros. Sí, Bueno, un placer para mí. gracias. Diego, ¿cómo estás viendo a los argentinos hoy? Yo diría que no hay una sola Argentina, hay segmentos. Sí, Sí, Diría que hay una parte muy significativa, por suerte para Milei, que sigue apostando al proyecto de este nuevo gobierno de La Libertad Avanza sí, y todavía cree que las cosas van a mejorar. sí. No lo digo yo, lo que te estoy trasladando es lo que dicen en promedio varias encuestas Sí. creíbles. Ujú. Y después hay un sector que por supuesto está disminuyendo en su expectativa de que el gobierno le vaya bien o pueda mejorar sus ingresos, su situación económica. Sí, claro. Entonces, si vos me preguntás, lo que te diría es que está en un momento clave el gobierno, Sí, donde después de 2 años, en donde sobre todo sus votantes y gran parte de la sociedad, que le dio un crédito importantísimo, sabiendo que no se podía seguir como en el final de Massa, Alberto Fernández y Cristina, toda esa gente, esos millones de argentinos que confiaron en el gobierno, una parte significativa apoya, pero ahí está perdiendo un poco de apoyo dentro de sus votantes y, Sí. y de la gente que lo apoyaba, está perdiendo un poco de justamente de acompañamiento. Y entonces es un momento clave para ver si los esfuerzos de acomodar la macroeconomía claro. llegan a la microeconomía, o sea, al bolsillo, Al de todos, bolsillo. a los ingresos de todos. El problema va a ser el bolsillo de acá a futuro. Como fue siempre. No es Sí. lo único, no es lo único en el criterio de voto, están las cuestiones del orden público Sí, también. obvio. Yo La te diría que inseguridad, obvio. claro. hay 3 mandatos Dale. que le dio la sociedad a Milei. El primero es equilibrio económico, acomodarme la economía. Sí. El segundo es equilibrio moral, Claro. acomodarme, basta de choreo, basta Sí. de robo, basta de corrupción. Y el tercero es equilibrio en el espacio público. Sí. Ordename, Sí. sacá los piquetes, Sí, sacá basta de corte de calles y prepotencia. eso, claro. Y parate del lado correcto, es decir, del lado de las víctimas, no de los delincuentes. Claro. Claro. Entonces son los 3 mandatos. En este último que te menciono es ordenar el espacio público y ponerte del lado de las víctimas, el gobierno está cumpliendo. En cuanto al mandato económico y moral, tiene ahí sospechas y signos de interrogación que antes no existían. Claro. ¿Cómo crees que está la gente? ¿Está deprimida? ¿Están esperanzados? ¿Están enojados? ¿Los que no llegan a fin de mes? ¿Qué crees vos? Yo te replicaría un poco con la respuesta anterior. Dale. Te diría Bueno, que el que no quiso al gobierno y nunca lo votó, lo único que va a hacer en este momento donde literalmente para una parte de Argentina, no para toda, pero para una parte, no hay Sí. plata, la frase Milei, no hay Sí. plata, no hay plata. para la Sí. gente que no quiere a Milei, esta situación de este momento donde el mostrador está más tibio o frío, confirma que este gobierno es un error. Y después hay toda una gran parte de la sociedad que se divide en tengo expectativas Claro. o voy perdiendo expectativas. Entonces, a partir de eso, el estado de ánimo. Claro. Hay gente que puede aguantarlo mejor, gente que es optimista, gente que cree que Milei está en el rumbo, está acertado, pero tiene que hacer correcciones. Y en función de eso va teniendo estados de ánimo diversos. Suponete, vamos al ejemplo. Para la gente que apoya al gobierno, Sí. ver lo que está pasando con Adorni y con las internas que hoy mismo tenés, entre Lila Lemoyne y Gordo Dan, Sí. que no es otra cosa que el campo de batalla de Sí. la gran pelea entre Karina Milei y Santiago Caputo. Sí. Bueno, todo eso a la gente no le gusta. Claro. Resulta intolerable que las dificultades mayores para el gobierno vengan de adentro del gobierno. Claro. Claro. Las Entonces, propias si vos me internas. El famoso fuego amigo, podemos decirle. Fuego amigo. Bien. Sí. La verdad que
yo incluso te diría, digamos, el gobierno amplifica la idea del riesgo Cuca. Sí, Digamos, yo no subestimo el poder del peronismo, la capacidad de reagruparse, claro. pero hoy No existe Cristina más está por presa ahora, y me parece, el riesgo Cuca, ¿o no? ¿O sí? yo creo que baja. Claro, baja por eso. Yo creo que es más determinante hoy la situación económica y la solidez política del gobierno y que pueda resolver sus internas al riesgo Cuca. El riesgo Cuca, es decir, el peronismo todavía no tiene un liderazgo claro, está dirimiendo si Kicillof o cuánto Cristina le va a dejar hacer a Kicillof. Perdieron la mayoría en el Senado, que es una cosa histórica de regreso a la democracia. Los gobernadores de las provincias peronistas está cada uno en la suya. Sí, como que cada uno cuida su lugar ahí, ¿no? Claro, no hay un peronismo articulado, hay un peronismo que está esperando que empeore la situación económica, que quizás el dólar no siga valiendo esto y se desestabilice, pero están más pasivos todavía. Claro, sí. Y lo que pasa que lo que mucho más del gobierno. Sí, lo que te explican de la oposición a los que estén opositores a Milei es que todavía como que falta para las elecciones, entonces están ahí quietos, esperando, como decís vos. Pero además la frase, digamos, nunca interrumpas a tu enemigo cuando se está equivocando. Claro, totalmente, deja que se equivoque solo, sí, obvio. ¿Para qué se van a aparecer ahora? Claro, compran pochoclo y ven lo que pasa con Adorni, y o la interna hoy entre Lilia y... Sí, eso fue terrible, sí. Y a ver, ¿qué crees que la clase media ya está muy ajustada y no llega a fin de mes? Creo que la clase media, hay una parte de la clase media que está un poco más ajustada, sí, efectivamente, porque vos pensás que, no sé, los servicios, luz, agua, gas, son servicios que tenían históricamente un componente de subsidios muy grande, y el gobierno habrá retirado un porcentaje importante, quizás 60, 65%, pero todavía no retiró todo el subsidio. Pero como lo fue retirando, eso se fue encareciendo. Y además se fue encareciendo el costo de vida. El costo de vida, sí, la nafta, la comida, ¿no? La inflación siguió mucho menos que en el gobierno de Massa, por supuesto, etcétera, pero es un contra... No todo el mundo puede darse vuelta y pedirle a su cliente una corrección de precios copiando la inflación. Digamos, si es 3,4 la última inflación, es difícil que vos le digas ahí en la radio o a tus clientes, mira, ahora voy a... Te aumento 3,4, claro. Entonces hay una cadena de eslabones en donde todos nos vamos jodiendo contra la inflación porque es difícil recuperarlo. Bueno, se llama pérdida del poder adquisitivo. Claro. Bueno, y la última que te hago, Diego, es, ¿se podrá terminar alguna vez con la famosa grieta para vos? No por ahora. Está bien. No por ahora. O uno se necesita con el otro, ¿no? Políticamente. ¿No? Mira, para que funcione la grieta tiene que haber por lo menos dos componentes. Es decir, primero un grupo, digamos, primero al menos dos grupos de sociales o partidos políticos que crean que la salida para Argentina está en lugares completamente opuestos. Y ahí tenés al peronismo, kirchnerismo de un lado y a toda la... Sí, el PRO, la Libertad Avanza. La Libertad Avanza. Y un poco el radicalismo. Cada uno cree que está la salida para otro lugar. Claro. Y el otro elemento fundamental es el fracaso eterno, que ninguno tenga la supremacía de la victoria sobre el otro. Claro. Entonces el peronismo hace lo que tiene que hacer y termina entregando el gobierno prácticamente de rodillas. Alberto Fernández y Massa terminaron muy mal, pero Macri también había terminado mal. Es decir, nadie tiene la autoridad moral para decir esto fue un éxito, hemos derrotado al otro bando. Claro. Entonces esto eterniza la grieta, porque cada uno piensa que tiene que insistir con el rumbo que había seguido, pero más fuerte. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces yo creo que tenemos grieta, más suave, menos suave, pero todavía está y va a estar. Bueno, ahora sí la última, Diego. ¿Cómo ves a Javier Milei en su futuro? Va a depender de su presente y de su futuro inmediato. Él siempre dice que se quiere retirar, que
quiere hacer una reelección si los argentinos lo eligen y después se va a ir al campo con los perros. Sí. No lo sabemos. Lo dice, lo Ay, dice. sí. Perdón que me da risa, pero lo dice, Sí, ¿verdad? sí. Dice eso, ¿verdad? Sí, por eso. Sí, lo dice tal cual. Yo creo que él sería capaz de hacerlo, pero Sí. me parece que la historia se está escribiendo. La historia se está escribiendo y hay muchos factores para Milei que algunos dependen de él, la mayoría, pero otros no. Digamos, el 3 de noviembre Estados Unidos tiene elecciones, Sí. hay que ver qué pasa con Trump ahí. Claro, si seguimos Hay con el parte apoyo estadounidense, ¿no? El apoyo estadounidense es importante, el alineamiento, es decir, hay factores internos, factores externos. Así que qué será del futuro de Milei, No lo sabemos. no lo sabemos. Te hicimos una buena pregunta igual, ¿no? Vos que sos psicólogo, Me parece periodista, bien, muy todos inteligente. estamos tentados de Sí. tratar de tener escenarios y Claro. adivinar el futuro, Ahí va. y es duro aceptar que hacemos escenarios y después lo que pensamos que podía salir no sale. No sale, claro. Pero lo hacemos para nuestra vida Sí, personal obvio. también. Todos creemos Nosotros que- queremos proyectar, claro. Es cierto, hay una sensación de seguridad que te da armar escenario. Y sí. Te quedas tranquilo un rato y después el Sí, escenario no se... y después estás tenés en el que horno volver o a no. hacer. Claro. Es Bueno, así. mientras no sean los catastróficos, ¿viste? Porque están los catastróficos y los buenos. No, bueno, Sí. y terminamos hablando de economía, Y igual y si termina- llegamos a fin de mes o no. No, claro, obvio. Claro, Pero hablando como conclusión general, Sí. también lo que no hay que subestimar son las herramientas claro. que tenemos para afrontar distintas instancias que podamos tener que... No, que es afrontar. verdad eso. Yo creo que los Escúchame, sí. vivimos una pandemia. Claro. Yo te digo ahora, que recuerdo cómo fue 2020, con el barbijo, Sí. atendiendo a un tipo de la pizza que te traía la pizza, Sí, fumigando que no con te la alcohol podía tocar, pizza, que te deje la pizza en el y suelo. y tu papá no podía ver a tu hijo. Sí, sí. Y vos decís, ¿cómo aguantamos eso? Que parece el Eternauta. Estábamos Sí. dentro del Y sí. Eternauta. de la Nevada Totalmente, Mortal. ¿eh? Sí. Y bueno, y salimos, ¿entendés? Sí. Y en 2001 se salió, y bueno, hay gente que salió muy lastimada, pero lo que te quiero decir es que también tengamos, a la hora de hacer escenarios catastróficos, conciencia de nuestros recursos. Pero eso es parte de la naturaleza del humano, digamos, Sí, también, ¿o sí. no? Que se adapta y el instinto de supervivencia, ¿no, Ivy? Que se Sí, llama obvio, así. sí. Instinto de supervivencia y bueno, La pulsión de vida, digamos. la pulsión de vida que... Sí. Totalmente. Ahora parecemos una iglesia, una radio, Sí. un programa de Bueno. iglesia. Y bueno, aprovechamos que tengo a dos psicólogos, Pero de aprovechamos verdad la lo creo. psicología. De verdad lo creo. Bueno, Diego, Te agradecemos muchísimo Mucho, la entrevista, sí, de sos verdad. muy simpático y muy inteligente. sí. Te agradecemos Muchas mucho. gracias. Gracias, chicos. Abrazo. Chau, Un abrazo chau. grande. Chau, chau. Bueno, pasaba el psicólogo y periodista, Sí. la verdad, Diego Seigman, yo lo veo todas las noches, ¿sabías? Yo también. Me encanta verlo como entrevista y aparte te da una charla amena, ¿entendés? Hay un quilombo bárbaro en el programa, se peleó con otro, y él te lo cuenta así, Tranquilo. tranquilo, y se ríe. ¿Atenderá pacientes, che? No sé, después Oh. preguntarle en privado, eso no Bueno. sé, cosa suya. Pero la verdad que sí. Te quedás viéndolo Sí. porque del quilombo que hay en el país, Sí. digo, pasó esto, pasó lo otro, el tipo está tranquilo, Está tranquilo. se ríe, le habla a Como uno, le habló habla- ahora, ¿viste? como habla La ahora tranquilidad que tiene, yo que digo, pasamos, por viste, te dice, favor. pasamos de esto a una iglesia, así, te hace reír, Y sí, y está muy bien, Está está muy muy bien como lo hace. hay que estudiar psicología, señores. Bueno, sean psicólogos, sobran psicólogos, te aviso, que salió en el último estudio que hay más psicólogos, abogados, médicos que trabajos de oficio. Está bien, pero ahora hay más demanda porque cada vez la gente está peor. Sí, bueno, pero ahí está. Sobre oferta de psicólogos hay. Sí. Y la demanda, ¿está aumentando o está Es así. Porque la gente con la economía Es está así. dejando de pagar el psicólogo. Es verdad. Lo que dejan, la verdad, ahora hablando en serio, lo primero que dejan es la salud mental. Claro. Para lo último. Y sí. Y porque Y no, es, porque no y se es puede grave todo. eso, porque depende del caso, ¿no? Y sí, puede llegar a ser muy grave. Por eso. Es una pena que Es la una- gente sí, no pueda sí, acceder y sí. a un psicólogo. Ni a medicación, que por ahí le hace Eso falta de peor. verdad, peor todavía. Así que bueno, así estamos. Bueno, ¿nos escuchamos el próximo domingo? Sí. Bueno, sigan acá conectados en Radio República. Chau, chau. Bueno,